Doctora María Carolina Llanes Ocampos está postulada a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 53 años de edad, nacida el 25 de octubre de 1964, egresada a la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Criterios para la solución de antinomías en el ordenamiento jurídico, con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 11 años, fue procuradora fiscal, fue fiscal penal, fue juez penal de garantías, directora jurídica del Instituto de Previsión Social. Ejerció la docencia en la Universidad Autónoma de Asunción, Universidad del Norte, Universidad del Pacífico, Escuela Judicial, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctora María Carolina Llanes. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta roja a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de la Magistratura, ilustres integrantes del Tribunal de Honor, señoras y señores. Me abocaré directamente al desarrollo de los puntos recomendados por el Consejo de la Magistratura. El rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Teniendo en cuenta el diseño constitucional inspirado en el ius humanismo, donde se sustenta la dignidad humana como premisa fundamental para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia, el punto de partida sobre el cual se debe organizar el poder dentro del Estado de la República del Paraguay es la persona humana. La persona humana es punto de partida y meta del ejercicio del poder en la República. Y para hacer efectivos esos postulados constitucionales, esos valores supremos establecidos en el preámbulo, la justicia social es la mejor manera de alcanzar esos objetivos. Y considerando que ésta busca el equilibrio, el reparto equitativo de bienes y derechos a todos los habitantes de la República, inclusive a aquellos que están en una posición de desventaja en relación a los demás, entonces eso es lo que se debe considerar. Y a partir de ahí, el rol que asume el Poder Judicial justamente es el de afianzar que esta distribución equitativa de bienes y derechos alcance verdaderamente a los sectores más vulnerables, a los más desprotegidos. La Constitución Nacional está diseñada y tiene todos los mecanismos legales y los principios y las garantías establecidos como para que el Poder Judicial los aplique. Nos podemos referir al derecho a la vivienda, al derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, al derecho a las mujeres, al acceso a los cargos públicos, al tratamiento especial en los estados de gravidez, lactancia, el derecho de los menores, en general. La percepción mía con relación a la administración de justicia. Considerando este diseño constitucional, yo veo reflejado al Poder Judicial como un poder disfuncional. Mientras que la justicia social exige la distribución equitativa del poder al caso concreto, este Poder Judicial es fuerte con los débiles y es débil con los poderosos, genuflexo y servil con los poderosos. Entonces contradice completamente el rol que le asigna la Constitución dentro del Estado social de derecho. No protege a los ciudadanos. Al contrario, en algunas situaciones se erige en un peligro para el que va hasta el Poder Judicial en reclamo de justicia, porque por las interferencias externas que recibe, muchas veces el Poder Judicial es maleable a estas interferencias y es utilizado como un instrumento de persecución antes que un instrumento de protección. En materia interpretativa, esto también se traduce en una profunda
anomia e irrespeto del cumplimiento de las reglas, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, lo cual conduce a una anarquía en el manejo de la aplicación de la justicia. Cada juez, cada operador, cada auxiliar inclusive que interviene en la función judicial tiene su propio código procesal, penal, civil, cada cual tiene su propio criterio, no existe una uniformidad en la aplicación de los criterios legales, no hay un límite, cuando que la ley establece esos límites que el Poder Judicial tiene que tomar y tiene que construir una jurisprudencia sana, uniforme y pacífica. Falta un liderazgo de la Corte Suprema de Justicia para definir y ejecutar políticas judiciales, tanto de administración, porque tiene funciones administrativas aparte de las jurisdiccionales, y son funciones administrativas que tienen que estar al servicio de la función jurisdiccional, que es la principal. Y existe una falta de liderazgo de la Corte Suprema de Justicia para reunirse con los otros sectores involucrados y afectados en esta gran tarea que es la administración y coordinar la política judicial de la República del Paraguay. Eso se ve trasuntado en las leyes que se sancionan. Si bien es cierto, el Poder Judicial no tiene una actividad legislativa, pero tiene iniciativa legislativa para proponer proyectos de ley que tengan relación con estas políticas, con la política judicial o con la política criminal, en el caso del área penal, que conduzca al sistema hacia una aplicación útil, eficiente y sobre todo justa. Todo esto se resume o lo convierte en un poder maleable, inseguro, venal y hasta inclusive peligroso para la ciudadanía, contradiciendo completamente la función establecida dentro del concepto de Estado social de derecho. Con relación a la independencia del Poder Judicial, en cuanto al manejo de su presupuesto, el diseño político en el artículo 249 establece la autarquía presupuestaria y habla a su vez de autonomía financiera, mezclando los dos conceptos que no voy digamos, a tomarme el tiempo de definir en este caso, pero que le dificulta de alguna manera el manejo ágil y útil de su presupuesto. No es un problema exclusivo del Paraguay. Ya en la región, y en este sentido quiero citar al caso de la Argentina, el exministro de la Corte, Jorge Banossi, había planteado un proyecto de ley de resguardo de la autarquía financiera del Poder Judicial, donde proponía como puntos fundamentales para el manejo independiente del presupuesto del Poder Judicial dos aspectos: la suficiencia de los fondos y la disponibilidad permanente de los mismos. Yo no sé cuál fue el resultado de esa propuesta, busqué en internet, pero no encontré, consolidada la ley, pero tengo entendido que hacia ahí apunta la lucha o el camino hacia la consolidación de la independencia presupuestaria del Poder Judicial. Desde luego que no se puede pretender que en un sistema tripartito donde se distribuye el poder y se establece de manera y se ejerce de manera coordinada y de manera controlada, no se puede pretender que el Poder Judicial sea un poder dentro del Estado, o sea, un Estado dentro del mismo Estado. No se puede pretender ese nivel de independencia absoluta porque no existe dentro de una república cuyo poder se ha distribuido de esta manera. Pero entiendo que el camino es ir peleando por tener una suficiencia presupuestaria que realmente contemple las necesidades reales del Poder Judicial. Con relación a mi propuesta relacionada a la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, partiendo de la premisa de que en una sociedad con justicia social los derechos humanos deben ser respetados y las clases sociales más desfavorecidas deben contar con suficientes oportunidades para alcanzarlos a los efectos de lograr el desarrollo integral deseado, entiendo que tres aspectos fundamentales debemos rescatar para lograr alcanzar este objetivo.
En primer lugar, la recuperación del valor justicia como base primigenia del pacto social y el saneamiento de la sociedad. El cumplimiento de la Constitución y su recuperación, la recuperación de su supremacía en relación al ordenamiento legal, por sobre todas las cosas, rescate del valor de la supremacía de la Constitución, y esto traducido al rescate del poder de los jueces. Los jueces, asegurada la Constitución como base del pacto y su respeto, entonces podrían recuperar también ellos ese respaldo necesario como para poder ejercer el poder otorgado por la ley de hacer justicia al caso concreto. En este sentido, considero que la Corte Suprema de Justicia debe abandonar esas posturas monárquicas y reales que le caracteriza, inaccesible, ajena, lejana a la gente, a los abogados, no reciben a otras personas que seguramente también están interesadas en el manejo de la justicia, pero no recibe a los usuarios tradicionales del servicio de justicia. Y eso la convierte en completamente contraria a este pensamiento constitucional, a este diseño, a este postulado. Debemos democratizar la justicia, ponerla al alcance del ciudadano, permitir que el ciudadano pueda saber cómo administran sus jueces la justicia, que pueda ver, que pueda oír, que pueda criticar, que pueda reclamar, que pueda participar con el control republicano de los actos de gobierno. También en este punto creo que la justicia restaurativa es una manera de acercar el Poder Judicial al pueblo, no ya respuestas severas y en el caso del sistema penal solamente punitivas. El derecho penal contemporáneo también establece... Si puede ir redondeando su... Sí, también establece soluciones alternativas al conflicto que traen paz y satisfacción a los contendientes. En caso de mi propuesta concreta, si llegara al cargo, en lo político, insisto en la definición y el delineamiento de una política judicial y una política criminal acorde a las necesidades de la gente. Proponer reformas normativas necesarias para aplicar estas políticas, en su caso, en relación a los plazos razonables para el sistema penal, inclusive para los otros fueros, los efectos de combatir la morosidad judicial. En lo jurídico entiendo que se debe seguir con la capacitación permanente y el entrenamiento constante de los jueces y del personal auxiliar del servicio de justicia, y se debe trabajar en la unificación de los criterios legales en todos los ámbitos. En cuanto a lo administrativo y procedimental, es necesario organizar la tarea administrativa separando las funciones gerenciales de las puramente jurisdiccionales. Si bien es cierto, no existe aún una completa reforma normativa en ese sentido, existen mecanismos ya en los diferentes cuerpos normativos que podrían permitir tomar medidas en ese sentido. Potenciar el uso de la tecnología en la tramitación de los expedientes, utilizar la herramienta de la trazabilidad de los expedientes a los efectos de saber cuál es su itinerario, los plazos, el control, facilitar el control de gestión del despacho judicial, fortalecer los organismos de control internos, auditorías, disciplinarios, en lo social, un acercamiento a la ciudadanía. Disculpe, doctora, por favor, si... Sí, ahí termino. Ir terminando el... Sí, un acercamiento a la ciudadanía. Tiempo y el reglamento es bien claro también. Bueno, muchísimas gracias. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, el doctor Luis Fernando, ¿no? La doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo. Gracias, doctora, por su exposición. Recuerdo que cuando se presentó a concursar por el cargo de fiscal general del Estado, también hizo un compromiso semejante. Y yo tomé nota y decía, al empezar, ¿verdad?, su compromiso: trabajar con integridad, honestidad y patriotismo
para cumplir con el rol de un Estado social de derecho, que es en síntesis lo que acaba de... Entonces, doctora, la pregunta que yo le hago es muy puntual y porque es un asunto que preocupa mucho y francamente no damos cumplimiento a ese compromiso de respetar el Estado social de derecho porque atentamos contra la dignidad de esas personas, entre muchas otras cosas, pero sobre todo eso. El tema del artículo 259, donde en el inciso 8 habla de supervisar los institutos de detención y reclusión. ¿Qué podría hacer usted? Porque realmente es tremenda la sensación que uno tiene como ciudadano y más como profesionales al ver todo esto que ocurre en esos institutos. Bueno, dentro del sistema normativo existen leyes, fórmulas establecidas como para adoptar y mejorar la situación de las personas recluidas. Tenemos el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penitenciaria. Yo tengo entendido de que aún falta la aplicación más, frecuente de los mecanismos alternativos a la privación de libertad. Ahí es donde se ha retrocedido, a mi modo de ver, porque si bien el ordenamiento jurídico prevé la manera de evitar el encierro antes de la condena, teniendo en cuenta la presunción de inocencia y también el estado material en que se encuentran nuestras penitenciarías, esas figuras no se aplican de manera frecuente, se aplican para casos, en algunos casos en donde no corresponde y no se aplican a los casos cotidianos, porque la regla es que durante el trámite del proceso penal la persona permanezca en libertad, vigilada obviamente, dependiendo de su comportamiento con relación al sometimiento al proceso. Y en ese punto hay una ley que se sancionó el año pasado, en el 2017, no recuerdo el número de la ley, pero es con respecto a la aplicación de los brazaletes electrónicos y las pulseras electrónicas, que tiene que estar a cargo de la Corte Suprema de Justicia, su organización y puesta en funcionamiento, implementación y control, juntamente con otros organismos del Estado como el Ministerio de Justicia, etc. Esa ley es muy interesante, va a entrar en vigencia ahora en septiembre del 2018, porque contempla toda la problemática relacionada al tema del encierro, no solamente del sistema penal, del Código de la Niñez y la Adolescencia, de la Ley 1600 de violencia contra la mujer, de la misma Ley de Ejecución Penitenciaria. O sea, prácticamente esa sería la solución material más inmediata con la que podría contar el Poder Judicial para saldar de alguna manera la enorme deuda que tiene con el manejo del sistema penitenciario. ¿Impulsaría usted la aplicación inmediata de esa ley? ¿Verdad? Claro. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tenemos consultas de auditorio, doctora Carolina Llanes. Sí. Sí. Dice, consulta, ¿cuál es su opinión sobre la despenalización del aborto? Bueno, ese es un tema bastante complejo y polémico, porque hay posiciones encontradas, hay, otros aspectos como los religiosos o de conciencia que se anteponen a veces a la discusión y al debate amplio, racional y pacífico del tema. Yo creo que no se puede, en una democracia no se puede imponer o no se pueden imponer leyes que no hayan sido consensuadas por la sociedad. Acá necesitamos llegar a ese consenso, no sé si lo vamos a hacer o vamos a llegar en algún momento, para lo cual se requiere de un debate amplio para alcanzar o no esa situación. Por el momento, el sistema vigente permite, tampoco se aplica mucho que digamos, permite la posibilidad de morigerar el manejo de la privación de libertad, por ejemplo, de las mujeres que han incurrido en el delito de aborto. El inciso tercero del artículo 109 establece una pena de hasta 2 años,
que todos sabemos que permite la aplicación de medidas alternativas y también de soluciones alternativas a la pena privativa de libertad. Eso, por ejemplo, no se está destacando en las discusiones que se están dando últimamente respecto al tema. O sea, el sistema paraguayo no tiene, digamos, una concepción muy severa con respecto a la punición de la mujer, no así a la punición de las personas que intervienen en el acto y que pudieran causar o la muerte o una lesión grave de la misma, ¿verdad? Inclusive en el inciso cuarto, por un estado de necesidad, deja sin efecto la pena privativa de libertad. Entonces yo creo que mientras alcancemos ese consenso, si llegamos a hacerlo, se puede dentro de una política criminal ius humanista bajar líneas como para que el sistema penal aplique de manera más humana las reglas o las penas o las salidas alternativas a las penas en estos casos de esta población vulnerable que son las mujeres encontradas en esta situación. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta. La etapa de la audiencia preliminar es la más conflictiva, dilatada y atorada que sufre el procedimiento penal. ¿Cómo mejoraría esta etapa para beneficiar a los justiciables? Bueno, esta es una etapa que ha sido incorporada al Código Procesal Penal en base a una decisión de política procesal consistente en lo siguiente, que se puede resumir en lo siguiente. No se pueden elevar o remitir a juicio oral causas que verdaderamente no ameriten ir al juicio oral. El juicio oral es una etapa de debate público amplio, donde se tiene que definir la situación ante la sociedad. Y la etapa intermedia es un filtro para llegar al juicio oral y permite la solución anticipada del conflicto a través de todos estos mecanismos alternativos al juicio y a la pena en su caso. Permite la aplicación de la justicia restaurativa, que es muy importante dentro del Estado Social de Derecho, porque es la herramienta o es el modo en que el Poder Judicial puede ejercer a cabalidad ese rol constitucional que tiene. Entonces yo creo que está siendo desperdiciada. ¿Y cuál es la manera de efectivizarla o darle nuevamente vida? Y que realmente se realicen las audiencias orales. En un primer momento de la implementación del Código Procesal Penal, la Corte había había desdoblado los juzgados de garantía, funcionalmente hablando, y había establecido una cantidad de 6 o más juzgados de garantías que únicamente se encargaban de la realización de las audiencias preliminares en la capital, ¿verdad? Como un plan piloto. Y eso funcionó considerablemente bien durante el tiempo que duró, pero después de la siguiente corte vino y desmanteló y bueno, y todo se sumió nuevamente al escriturismo y a diferir esas audiencias y a no realizarlas nunca más, salvo algunas honrosas excepciones. Prácticamente han empujado al desuetudo de esa fase o de esa etapa y verdaderamente yo creo que es un desperdicio muy grande. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta. Ya hemos escuchado algunos discursos, principalmente académicos, pero creo que la sociedad necesita y merece soluciones prácticas a corto y mediano plazo. El concepto de la honorabilidad, al parecer, es algo totalmente desconocido en el Paraguay. La consulta: ¿cómo la sociedad paraguaya debe o puede protegerse contra las barbaridades intelectuales de los magistrados a más alto nivel? Bueno, la sociedad paraguaya, o sea, la Constitución garantiza que la crítica a los fallos es libre. Obviamente sin ser integrante o parte de la relación procesal no puede ejercer ni recurrir, por ejemplo, una resolución o alguna sentencia que tenga algún contenido aberrante, pero como sociedad puede propiciar foros de discusión, de difusión y de crítica de ese tipo de decisiones. Y en alguna medida, como el Poder Judicial no está solo en el mundo, ni aislado, no debería, a pesar de que se aísla bastante, debería acercarse a esas críticas, escuchar esas críticas y reformular
su pensamiento y la aplicación de la ley y del derecho a través de la jurisprudencia. Se puede construir jurisprudencia a partir de la crítica y de escuchar a los foros jurídicos, a los foros académicos y, ¿por qué no?, a los foros sociales, donde también sin necesidad de ser expertos en derecho, mucha gente recurre al sentido común y a veces nos hace críticas muy constructivas que podemos tomarlas y mejorar. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta del mismo cuestionario. ¿Usted estaría a favor de que el Poder Judicial trabaje también 8 horas al día, como la mayoría de la sociedad paraguaya? Sí, perfectamente, dada la complejidad de las funciones que tiene, sobre todo en este momento en que tiene que administrar patrimonial, los recursos humanos, los recursos materiales y además cumplir con la función principal de prestar el servicio de justicia. Yo creo que 8 horas inclusive resultarían pocas, ¿verdad? Pero bueno, hay que respetar también el derecho laboral y en ese contexto debería planificarse y racionalizarse el horario judicial. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta. En su opinión personal, ¿usted cree que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral tienen o deben tener el mismo rango que los ministros de la Corte Suprema de Justicia? No sé si deben tener el mismo rango que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos están por encima de todo el sistema judicial, pero deben tener las atribuciones y la autonomía suficiente como para tomar las decisiones en el área que les compete. El mismo rango no creo. Muy bien. La siguiente consulta. Al parecer, algunos magistrados ya se creen demasiado independientes. ¿Cómo la sociedad en general puede protegerse de los magistrados que abusan de esa independencia que los postulantes tanto reclaman? Bueno, la independencia personal del magistrado me supongo que se refiere, ¿verdad? Ese es un ideal al que todos aspiramos a alcanzar y el que se reclama, ¿verdad? Justamente la independencia de toda injerencia externa del tipo que fuere, como para concentrarse solamente en el caso concreto y con su ciencia y su conciencia aplicar la ley más justa. Es lo que corresponde. Yo no creo que ese tenga que ser un defecto que tengamos que perseguir. Al contrario, tenemos que felicitar e incentivar, estimular la independencia personal del magistrado. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Sí. Nuevamente, buenos días. Doctora, vi que en parte de su fundamentación hablaba de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, del acceso a la vivienda y la salud. Quisiera hacer una consulta justamente con relación a la tutela del Estado con relación al acceso a la salud. Si bien usted recordaba que es un compromiso del Estado, ¿qué opina usted de la judicialización de ese acceso? Porque se han dado casos en que la gente recurre al juez para conseguir una cirugía o cualquier otro tipo de necesidad urgente que el Estado no le puede dar. Entonces, ¿qué piensa de la actitud, de la resolución de este juez o jueza que tome esa atribución o entienda que debe ser de esa manera? Sí. Y por el otro lado, ¿cómo interpretaría el desacato de una institución pública en no recibir a este paciente, digamos? ¿Cuál es su opinión con relación a eso? Bueno, en general esa situación se desarrolla en los juicios de amparo que se promueven ante, por ejemplo, vamos a ir a una institución en la que estoy hoy, que es el Instituto de Previsión Social.
ante, por ejemplo, la negativa de una sala de terapia intermedia porque no hay lugar, o ante la negativa de proporcionar medicamentos que no están en el cuadro básico, o, por ejemplo, ante la imposibilidad de cubrir determinado tratamiento porque aún no se tienen los aportes suficientes que dice la ley de la previsional como para que se preste el servicio. En fin, toda esa serie de situaciones se amparan. Y los tribunales, más allá de reconocer que el Instituto de Previsión Social es un ente autárquico y autónomo, que tiene que administrar responsablemente el patrimonio de los aportantes y de los jubilados, anteponen el derecho a la vida por sobre el derecho material. Y le ordenan al Instituto de Previsión Social que provea el servicio cualquiera de los que cité, sea cual fuere. La respuesta nuestra siempre ha sido que tenemos que respetar las leyes de contrataciones públicas, no podemos de repente pagar a un sanatorio sin tener un contrato, porque eso es dentro del control de auditoría o contable, es un defecto que después tiene sus consecuencias personales, pero todos esos argumentos son desestimados por los tribunales en general, porque conforme utilizan inclusive el derecho internacional, el Pacto de San José de Costa Rica o el Tratado de los Derechos, el Convenio de los Derechos Humanos, etcétera, para sustentar la decisión de ordenar el tratamiento o el servicio de salud solicitado. Y yo tengo entendido de que eso lo hacen haciendo una ponderación de bienes que están en juego. La vida por un lado, la salud por un lado y por otro lado el patrimonio. Y le dan un valor superior a la vida o a la salud como la misma Constitución lo establece. Yo no discuto eso. En mi función de directora jurídica anteriormente me veía obligada, porque por el mandato recibido de la institución tenía que defender su patrimonio. Entonces me oponía, pero siempre perdía y inclusive en segunda instancia era confirmada esa resolución en ese sentido. Yo tengo entendido que es por eso, por esa ponderación que hacen de los bienes que están en juego, siendo la vida de rango superior. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctora Carolina. Sí, buen día. En su exposición señalaba de que lamentablemente el Poder Judicial es fuerte con los débiles y débil con los poderosos o fuertes. De llegar al cargo, ¿qué propone para lograr una suerte de equilibrio entre los poderosos y los débiles, en el sentido de que sean tratados en igualdad de condiciones víctimas, querellantes, acusados, demandantes, demandados, en el sentido del tratamiento en todas las jurisdicciones, penal, civil, laboral, niñez, contencioso, porque en lo contencioso administrativo también se da fundamentalmente esa desigualdad procesal, y entiendo perfectamente esa inquietud. Y ahora, ¿cuál es la propuesta de llegar al cargo, doctor? Bueno, dentro de un sistema garantista que es el que nos rige, tanto a nivel constitucional como a nivel penal, por lo menos, se deben aplicar las garantías a los más débiles, o sea, a los más vulnerables. En realidad, a todos los que intervienen dentro de una contienda tienen que ser considerados en sus derechos, pero siempre a la hora de la ponderación, dentro del concepto de justicia social, hay que igualar a los desiguales. Y entonces hay que allanar de obstáculos el camino para que esas personas más desventajadas tengan igual acceso a la justicia. Y bueno, yo creo que lo que se puede hacer es trabajar en esa accesibilidad al servicio de justicia y a la hora también de aplicar las garantías. Y existen muchos institutos y muchos caminos que puede tomar el Poder Judicial, no tradicionales, son novedosos, como la justicia restaurativa, la que mencioné anteriormente, la aplicación de los medios alternativos para la solución de los conflictos que no necesariamente pasan
por el castigo o por lo punitivo, sino que por la composición, por la reparación del daño, por la restauración de la paz social. Eso en alguna medida satisface justamente los intereses de todas estas partes en general. Entonces el Poder Judicial busca el equilibrio de satisfacer o responder a todos los reclamantes y recuperar la paz social de esa manera. Hay muchas formas, está el tema de la facilitación judicial, el tema de la mediación, en fin, una serie de institutos que conducen a ese modo de administrar justicia. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Muy buen día, doctora María Carolina Llanes. Sí, buen día. Más allá de las disposiciones de la ley de transparencia, que tienen su origen en un fallo de la Corte justamente, ¿qué decisiones tomaría para implementar mayor transparencia en el Poder Judicial o concretamente en la Corte Suprema de Justicia? Sí, justamente era parte de la propuesta que tenía y por falta de tiempo no pude hacerlo. En el ámbito penal está previsto la realización de juicios orales y públicos en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en ocasión de resolver los recursos de casación y de revisión. Esas audiencias orales y públicas, que yo sepa, nunca se realizaron. Directamente se omite esa posibilidad y se escrituriza todo. Y ustedes saben que la escriturización aleja la administración de justicia del control. Justamente es ajeno a un sistema de transparencia y de publicidad que permita el control del modo en que los jueces o los ministros están resolviendo estos recursos. Yo decididamente, en caso de llegar al cargo, propiciaré o propulsaré, junto con los demás integrantes, la implementación efectiva de estos artículos que están vigentes y que no están siendo aplicados. Eso en relación a lo penal. En relación a lo civil también existen, yo tengo entendido de que hay proyectos de reforma normativa del proceso civil, que yo no sé en qué estado se encuentran actualmente, pero esos proyectos tienen que ser impulsados, porque finalmente el camino para recuperar esa confianza en la justicia es hacerla más cercana a la gente, al pueblo, y la única manera de lograr o alcanzar eso es oralizando los procesos. Más allá de los problemas que la implementación del sistema oral tenga, esos son problemas que hay que ir ajustando por el camino, no desechando la herramienta porque aparece un problema o cambiando la ley sencillamente porque no se puede resolver un problema de implementación o de organización. Hay que avanzar hacia ese camino, ese derrotero, para mí. Gracias, doctora. Y una pregunta que ya estaba haciendo al expositor anterior. ¿Quién controla financieramente a la Corte Suprema de Justicia o al Poder Judicial? ¿El Tribunal de Cuentas o la Contraloría General? La Contraloría General de la República es el órgano extrapoder establecido en la Constitución para controlar la administración de los gastos de todas las instituciones del Estado. Y hay dos fallos, creo, de la Corte Suprema en sentido contrario. Sí. ¿Qué haría usted No, con esos fallos que impiden ese control? no, se contraponen a lo que dice la Constitución. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Discúlpeme, doctora. La Constitución utiliza el término fiscalizar. El control no solamente implica fiscalizar, sino juzgar. Y la Corte Suprema de Justicia lo que dijo en su fallo es de que el juzgamiento, a través de un tribunal que también es constitucional y que no es extrapoder como la Contraloría, dejó sentado de que debe juzgar el Tribunal de Cuentas y fiscalizar la Contraloría. ¿Usted modificaría el sentido de aplicación? Bueno, cuando me hicieron la pregunta de quién controla, yo dije la Contraloría General de la República, pero cuando me hablan del juzgamiento, obviamente los tribunales de cuentas.
Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Gracias, presidente. Doctora, usted en su alocución y hace un ratito nuevamente se refirió al derecho a la vida, la gravidez, el derecho de la mujer, se estaba refiriendo al aborto, como cuando se le consultó cuál sería su opinión, usted habló de una especie de un gran pacto social, que eso hay que discutirlo, que hay que analizarlo, a verificar qué opina una persona, qué opina otros grupos. Pero a su parecer, doctora, ¿cuál es el momento que debe tener el feto de la protección en la gravidez? ¿Desde el momento de su concepción o desde qué momento para darle un valor jurídico? Esa es la primera pregunta. Y la segunda también, usted habló del acercamiento de los pueblos originarios. En consecuencia, ¿cómo usted aplicaría la ley de lenguas desde la Corte Suprema de Justicia, sobre todo atendiendo que eventualmente algún miembro de corte no pueda manejar este idioma oficial? Bueno, en relación a la primera pregunta, está previsto en la Constitución, eso es lo que está vigente hoy, la vida se protege desde su concepción. Yo también así lo creo, como persona católica. En relación a ¿hay una pregunta más con relación a eso? Bueno, y en relación a cómo se implementaría el tema del idioma o de las lenguas para facilitar el acceso de los pueblos indígenas, y existen mecanismos como por ejemplo la utilización de intérpretes, en el caso de lenguas indígenas, que está previsto ya en la aplicación del sistema penal, por ejemplo. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, si llegaran a esas instancias, obviamente estos mecanismos están vigentes y a disposición, porque tampoco se puede exigir a todos los operadores del sistema que aparte de manejar el español y el guaraní, manejen también los dialectos, ¿verdad? Eso es un poco difícil, pero en respeto y protección especial a esos pueblos vulnerables, justamente por estas diferencias, es donde la Corte, a través del sistema normativo y a través de la aplicación del mismo, debe allanar los obstáculos como para poder hacerle accesible el servicio de justicia a ellos. Gracias, doctor. Vuelvo la palabra al doctor Cristian Kriskovic. Gracias. Disculpe, doctora. Quería hacerle otra pregunta, por eso pido la palabra nuevamente. Con respecto a la paridad en el acceso a la función pública de varones y mujeres. Usted tiene un currículum impecable y se ha ganado cada uno de sus cargos. ¿Cuál es su opinión sobre una ley que hoy ya tiene otro enfoque, ¿verdad? Pero la idea que se debatía en ese momento de implementar una ley de manera que el acceso sea obligatorio y no por méritos? Bueno, dentro del diseño constitucional se garantiza el acceso de la mujer al ejercicio de sus derechos políticos en las mismas condiciones que al varón. Pero también se establece dentro del sistema vigente que para acceder a cualquier cargo del Estado, político en este caso, se tenga que reunir el requisito de la idoneidad, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que ese requisito, ese presupuesto que es transversal a ambos en el ejercicio de estos derechos, debe ser fundamental al momento de la organización de esa distribución paritaria de las oportunidades para el acceso. Porque si no estaríamos directamente ignorando un requisito constitucional para acceder a estos cargos, en detrimento de uno y en beneficio del otro, haciendo una discriminación. Estaríamos en aras de la igualdad o de posibilitar la igualdad, estaríamos discriminando a la otra parte. Eso es lo que creo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Con esto terminamos su exposición.